El Rinnegan morado de Boruto explotó, quemándole el alma con un dolor insoportable. Nadie jamás había visto un Rinnegan así. Un poder tan absurdo e inexplicable. ¿Cómo llegó a este punto? Semanas antes, Boruto ya lo sentía. Un picor insistente en el ojo derecho. No era el karma, era un susurro, una promesa aterradora de poder. Intentaba ignorarlo. Claro, entrenaba con Sarada y Mitsuki, intentando ser normal. Pero la sensación crecía, un peso cálido detrás del párpado. Algo inevitable se acercaba, hasta que una mañana todo cambió. Los colores vibraron, los sonidos se volvieron ecos distorsionados. Boruto pensó que estaba enfermo, pero era algo mucho más siniestro. Entonces llegó el dolor, sutil al principio, como agujas finas en el ojo. Pronto se convirtió en un punzante constante. Rasgaba el nervio óptico sin piedad. Boruto se escondió. ¿Qué pasaría si el séptimo lo descubriera? Sasuke. Boruto temía el examen, la investigación. No quería ser un experimento. Quería control sobre su cuerpo. Intentó enfocarse, forzar cualquier cosa. El Byakugan que ni siquiera tenía. El Sharingan que siempre había sido un misterio. Pero lo que respondió fue una energía alienígena, fría y depredadora. En su habitación, el dolor explotó. Boruto cayó al suelo, gritando, retorciéndose sin aire. Su cuerpo entero ardía, pero su ojo, el ojo era el propio infierno. Una luz morada se filtró de su párpado cerrado. La sangre escurrió, caliente y densa. Cuando Boruto finalmente consiguió abrirlo, un Rinnegan morado lo miró fijamente en el espejo, y el mundo entero tembló. Tío, Boruto vio aquel Rinnegan morado. El aire se le fue de los pulmones al instante. No podía respirar, ¿entiendes? Era su ojo, pero era una fuerza alienígena. El mundo jamás volvería a ser el mismo. El dolor disminuyó, pero la sensación permaneció. Boruto sintió la habitación pesada, el aire eléctrico alrededor. Algo en su ojo tiraba de la energía. Las cosas parecían encogerse. Una sombra fría se extendía. Se dio cuenta de que no solo él cambiaba. Necesitaba salir de allí, pero el miedo lo paralizaba. ¿Cómo esconder esto de todo el mundo? Cada paso, cada respiración era un desafío ahora. El Rinnegan, tío, parecía tener vida propia, sediento de algo que Boruto aún no entendía. Boruto se aventuró a salir al patio. Cerca de la ventana, una pequeña planta se marchitó deprisa. Las hojas cayeron con un sonido seco. No era enfermedad. ¿Lo percibes? La vida estaba siendo succionada. Una fuerza invisible estrangulaba todo. Pronto, el bosque empezó a sentir el impacto. Los árboles se secaban. El suelo se agrietaba sin explicación. Un ninja de la Anbu pasó cerca y se desmayó al instante, su chakra drenado por completo. El caos no era una posibilidad, era la nueva realidad. El miedo se extendió como la pólvora por Konoha. Ninjas en pánico, civiles aterrorizados. Lo veían, ya sabes, como una aberración. Boruto, que antes era una esperanza, ahora era una amenaza política. Un monstruo que robaba la vida de todos. Huyó a las sombras, con el corazón apretado. A cada paso, la soledad aumentaba enormemente. La culpa lo aplastaba sin piedad. No quería hacer daño a nadie, tío, pero el Rinnegan tenía una voluntad propia. Boruto era solo un recipiente para esa furia. El chakra drenado alimentaba el Rinnegan sin parar. Era un ciclo vicioso y peligroso. El ojo brillaba más fuerte, el morado se volvía intenso. Con cada vida consumida, el poder crecía, y Boruto sentía que la oscuridad dentro de sí mismo tomaba el control. Ningún Rinnegan debería hacer esto de ninguna manera. Aquello no era un dojutsu común, tío. Rompía todas las leyes conocidas del chakra. Era una anomalía, ¿entiendes? Un poder que desafiaba la propia existencia del mundo ninja. Boruto se detuvo en la cima de una montaña, completamente exhausto. El cielo se oscureció de repente, pero sintió una presencia fuerte. Sasuke Uchiha estaba allí, observando. Y lo peor, tío, el Rinnegan de Boruto comenzó a tirar del chakra del propio Sasuke. Sasuke leyó la leyenda del Rinnegan supremo, y el mundo entero pareció resquebrajarse bajo sus pies. Aquello no era un dojutsu, tío, era una maldición cósmica, un poder que ni los dioses podrían controlar. Sasuke sintió como su chakra era atraído, un tentáculo invisible buscando su vida en la montaña. Fue solo una gota, pero una advertencia clara del peligro inminente. Sabía que Boruto no tenía el control de aquello. El Rinnegan morado era una entidad aparte, tío, un depredador hambriento de energía vital, y Boruto era solo el canal. Sasuke necesitaba actuar rápido. Volvió a Konoha en un flash, ignorando el caos y los gritos, con la mente en furia por las implicaciones de aquel poder. Tenía que proteger la aldea y al chico. Su primera parada fue en las bibliotecas más antiguas, en los archivos Uchiha secretos. Necesitaba respuestas, leyendas olvidadas, cualquier migaja que explicara esa aberración en la que Boruto se había convertido. Horas pasaron volando,
y el polvo cubría los pergaminos centenarios. Sasuke buscaba algo anómalo, tío, por un dujutsu que rompía todas las leyes de chakra que conocía desde pequeño. Entonces lo encontró. Un sello de sangre antiguo, dibujado con tinta desvanecida, en un idioma casi perdido. Leyendas de un Rinnegan diferente, uno que no encajaba en ninguna categoría conocida. El pergamino hablaba de un Rinnegan supremo. No era el Rinnegan de Kawaya, ni de nadie más. Era algo más antiguo, más brutal, una aberración primordial. Este Rinnegan no creaba nada, solo consumía. No controlaba elementos, drenaba la vida. Y la descripción, tío, era idéntica a lo que Boruto estaba manifestando. Un espejo macabro. Sasuke sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. La leyenda decía que quien lo despertase se convertiría en un faro de destrucción, un vacío viviente que engulliría todo, incluida el alma del usuario. Aquel dujutsu, ¿entiendes? Era la antítesis del propio chakra. Succionaba la esencia de la vida, de todo lo que existía. Boruto no tenía un poder. Tenía una bomba de relojería activa y Sasuke sabía que tenía que desactivarla. Sasuke leyó la leyenda del Rinnegan Supremo y sintió un peso en el pecho. Aquello no era solo un dujutsu común. ¿Lo percibes? Era una ruptura completa de todo lo que sabía sobre el chakra. Las leyes de la naturaleza estaban siendo violadas, y el mundo ninja, tal como lo conocía, estaba en peligro. Entendió al instante que Boruto no era solo un portador, sino una anomalía. Este poder robaba la esencia de la vida, drenando todo, porque era la propia antítesis del chakra. Era una usurpación de la naturaleza, tío, y eso no podía existir. La mente de Sasuke dio vueltas, necesitaba ir más a fondo. Este Rinnegan Supremo no podía haber surgido de la nada, tío. Tenía un origen, algo mucho más antiguo y sombrío que cualquier clan Tsutsuki conocido hasta aquel momento. Barrió los pergaminos más viejos, los que ni siquiera los Uchiha leían ya, y entonces encontró, oculto en runas olvidadas. Textos arcaicos hablaban de una entidad primordial, un ser que existía incluso antes de los primeros Tsutsuki. Esa entidad, tío, había esculpido las propias leyes del chakra en el universo con una precisión divina. Ella era la arquitecta, la fuente del orden que permitía la vida y el flujo de energía en todas las cosas vivas. Su legado estaba en todo, pero la leyenda continuaba con una advertencia sombría. Esa entidad selló un poder prohibido, algo tan caótico que ni ella podía controlar totalmente, y era el opuesto exacto de lo que había creado. El Rinnegan Supremo era ese poder. Boruto, ¿entiendes? No tenía solo un dujutsu raro en su ojo. Llevaba el arma más destructiva contra la propia existencia del chakra. Era un error en el sistema, un fallo letal, tío, que amenazaba el equilibrio. El Rinnegan morado de Boruto era el fallo en el diseño, una amenaza que podía desmantelar el orden del chakra entero. Si continuaba, no quedaría chakra en el mundo, sería un vacío completo, y la vida dejaría de existir. El alma de la entidad primordial, aunque olvidada por milenios, estaba intrínsecamente ligada a esa orden que ella creó. Y ahora, Boruto, el chico que él juró proteger, era la clave para la destrucción de todo. Era una paradoja demasiado cruel. Sasuke cerró el pergamino con fuerza, el sudor escurriendo por su frente. La revelación lo golpeó de lleno. Necesitaba avisar a Naruto sobre el peligro, tío. Pero antes, tenía que encontrar una forma de detener esa maldición inminente. La leyenda, ¿entiendes? No era solo una advertencia sombría. Apuntaba a un santuario escondido, el lugar de reposo de la propia entidad primordial. Allí, Sasuke sabía, podría hallar la clave para desarmar a Boruto. Sasuke te dejó allí, tío, pero Boruto seguía en la cima de la montaña. El Rinnegan pulsaba, un peso casi vivo en su ojo, y sentía el rastro del chakra de Sasuke siendo atraído, como una cuerda invisible. Aquello era demasiado para él. El dolor no era solo físico, ¿lo percibes? Era una agonía en la propia existencia, un susurro helado de que algo fundamental estaba roto a su alrededor. Y Boruto era el pivote de todo. El aire temblaba a su alrededor. Cerró el ojo con fuerza, pero el Rinnegan exigía su atención. Boruto intentó usar el dujutsu, no para drenar, sino para revertir algo. Y entonces, una piedra cercana comenzó a desmoronarse en polvo, no por el tiempo, sino por un vacío que la consumió. Boruto vio la piedra desintegrarse, ¿entiendes? Se dio cuenta de que no solo drenaba chakra, era la esencia de las cosas. La propia estructura de la realidad se volvía vulnerable, lista para ser reescrita. Trago saliva. Un pensamiento cruzó su mente, un recuerdo doloroso. Por un instante, el pasado pareció reescribirse, una visión horrible de algo que podría no haber sucedido. El miedo, tío, fue enorme, un terror helado. El Rinnegan susurraba sin parar. No destruyas, sino rehaz. Y entonces entendió. El poder de deshacer las leyes del universo,
de borrar lo que era y crear lo que nunca debería existir. Era un dios, pero sin control. Pero entonces, una pequeña y oscura grieta se abrió en el cielo. ¿Lo percibes? Una energía que no era chakra se filtró de allí, y el aire alrededor de Boruto se congeló, como si el tiempo se detuviera en un aliento gélido y profundo. Una criatura distorsionada, con ojos brillantes y sin forma definida, emergió de la grieta lentamente. No era un Tsutsuki, era algo diferente, más antiguo y hambriento, con una sed de poder que irradiaba por el aire. La criatura sintió el Rinnegan de Boruto al instante. Tío, no quería chakra, quería la fuente de aquel poder, la capacidad de reescribir. Era una cazadora de anomalías, atraída por el desequilibrio que Boruto causaba en el mundo. Boruto estaba en shock, pero su instinto le gritó que huyera. La criatura se movió rápido. ¿Entiendes? Atraída por el brillo morado del Rinnegan, una danza macabra de depredador y presa. La desesperación le apretó el pecho. La criatura extendió una extremidad translúcida en su dirección, y el suelo de la montaña comenzó a desintegrarse en partículas, un fallo en la textura de la realidad. Boruto sintió la gravedad fallar, y su Rinnegan brilló, no para resistir, sino para aprender. Boruto sintió el Rinnegan pulsar, absorbiendo la anomalía del ataque. La criatura se movía, rasgando el propio espacio, pero Boruto vio, ¿entiendes?, que ella no era invencible. Necesitaba más tiempo para entender lo que aquel ser quería. Desvió por poco la extremidad translúcida, y el suelo bajo sus pies se convirtió en polvo cósmico. El Rinnegan brilló, tío, y Boruto sintió un hambre crecer dentro de sí, no para destruir, sino para desvelar la naturaleza de aquella amenaza. La criatura se detuvo, su cuerpo disforme temblaba. Una voz, que no era sonido, sino un eco en la mente de Boruto, se manifestó. El poder de reescribir. Lo siento en ti. Quería el control de ese ojo. Reveló su plan descabellado. Usar el Rinnegan supremo para fusionar todas las dimensiones. Tío, veía la separación como un fallo, un error que necesitaba ser corregido. Sería el fin de todo lo que Boruto conocía. Boruto sintió un escalofrío en la espalda. Fusionar dimensiones significaba borrar la línea entre realidades, destruir universos. Era una locura que ni los dioses Tsutsuki se atreverían a intentar. El Rinnegan parecía estar de acuerdo, pulsando en su ojo. La criatura extendió otra extremidad, ahora no para atacar, sino para ofrecer. Únete a mí. Juntos, seremos la arquitectura final. Tú eres la clave para la nueva realidad. Una elección imposible se presentó. Si Boruto se negaba, tío, la criatura destruiría su mente para tomar el poder a la fuerza. Pero si aceptaba, sería cómplice de la aniquilación cósmica, un fantasma de lo que fue. El destino de todo dependía de él. El universo tal como lo conoces es imperfecto. La voz resonó en la mente de Boruto. Vamos a desmantelar y reconstruir. O te conviertes en parte de esto, o serás la primera víctima de la nueva orden. Era un dilema cruel. Boruto sintió el peso de su Rinnegan. Tenía la herramienta de destrucción y creación en el ojo, pero sin control. No era un dios, pero ahora era el punto central de una guerra interdimensional. Miró a la criatura disforme, al abismo en el cielo. Su corazón latía con fuerza. El Rinnegan de Boruto brilló con una decisión, una chispa peligrosa, y levantó la mano, no para aceptar, sino para desafiar aquella entidad primordial. Un pulso de energía morada, diferente a cualquier chakra, salió de su ojo. No drenó, no reescribió, simplemente repelió, empujando a la criatura hacia atrás. Pero la grieta en el cielo comenzó a aumentar, gigante, prometiendo más de ellas. El pulso morado de Boruto repelió a la criatura. Tío, pero la grieta en el cielo solo crecía, un abismo sin fin que prometía aún más horrores. Sabía que huir no era una opción, ¿entiendes? Tenía que luchar, no con fuerza bruta, sino con control, con la responsabilidad que aquel ojo exigía. La criatura rugió, un sonido que vibraba en el alma, y se movió de nuevo, pero esta vez no atacó a Boruto. Se lanzó contra la propia grieta, intentando abrirla aún más, queriendo liberar un ejército de anomalías cósmicas para consumir el mundo ninja. Era el fin. Boruto sintió la verdad pesada en su ojo. El Rinnegan supremo podía desmantelar, pero también podía restaurar. Podía romper las leyes, pero también podía reforzarlas. El verdadero poder no era reescribir la realidad a voluntad, sino aceptar las reglas y usarlo para la orden. Cerró el ojo por un segundo, concentrando toda su voluntad. El dolor era inmenso, pero ya no podía ignorarlo. Sabía que necesitaba hacer un sacrificio. No sería un dios, ni un monstruo. Sería un guardián, a toda costa. Cuando Boruto abrió el ojo nuevamente, el Rinnegan estaba más brillante que nunca, pero no era un brillo depredador. Era una luz morada, casi santa, que irradiaba calma, pero con una fuerza indomable. Levantó la mano hacia el cielo. «Aquí no», gritó.
su voz resonando por la montaña. El poder del Rinnegan Supremo se manifestó de una forma inédita. No succionó la energía de la criatura, sino que invirtió su propia capacidad de drenar, forzando la anomalía cósmica de vuelta a la grieta. La criatura huyó de agonía, siendo atraída hacia atrás con una fuerza irresistible. La grieta en el cielo comenzó a encogerse, a cerrarse, como una herida siendo sellada por una energía que no toleraba el caos. El mundo tembló con el esfuerzo brutal. El Rinnegan de Boruto pulsaba, succionando su propia vitalidad para completar el sellado. Sintió cada nervio arder, cada gota de chakra desvanecerse. El coste era alto. Tío, la propia esencia de su fuerza estaba siendo sacrificada para mantener el mundo seguro. Con un último pulso de energía, la grieta se cerró por completo, desapareciendo en el cielo, y la criatura se esfumó sin dejar rastro. Boruto cayó de rodillas, jadeando, el Rinnegan morado volviendo a la normalidad, pero dejando una cicatriz invisible en su alma. Había tomado la decisión correcta. Sasuke Uchiha apareció a su lado, los ojos fijos en la montaña, la expresión de asombro en el rostro. No necesitaba palabras, ¿entiendes? Vio el sello, sintió la energía residual. Boruto no dominó el Rinnegan, lo trascendió, transformándolo en un escudo. Boruto miró el ojo de Sasuke, una advertencia silenciosa. El Rinnegan Supremo aún estaba allí, pero era un secreto demasiado pesado, un poder cósmico que ahora era su responsabilidad exclusiva. Él era el guardián de algo que el mundo nunca debería descubrir. Se levantó, tambaleándose, sintiendo el peso de una nueva era sobre sus hombros. El poder residía en la responsabilidad, tío, y él había pagado el precio. El mundo estaba seguro, pero el peligro nunca desaparecería del todo, solo esperando el momento adecuado para regresar. Y si te ha gustado esta historia alucinante, tío, ya deja tu like y suscríbete al canal para no perderte nada. Hay muchos más vídeos esperándote por aquí, así que no pierdas tiempo.